Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahora conversando sobre Chile porque vaya que salen noticias de allá y para ello he invitado a una gran amiga de la casa, Vanessa Kaiser, ya la conocen, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía y bueno, yo diría de las principales guerreras, ¿no?, de esta batalla cultural que tenemos en Latinoamérica. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Esteban, siempre contenta de que estemos envejeciendo a uno al lado del otro, porque nos Así vemos es. cada 3, 4 meses, ajá, y entonces uno ya a mi edad se empieza a dar cuenta como uno va cambiando rápidamente. Espérate, si ya te va a tocar, ya te va a tocar. Bueno, y es que tú te das hasta el cambio conmigo, Vanessa, ya tenemos como 5 años que desde que comenzamos Sí. estas entrevistas, tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Y aquí seguimos y bueno, entendemos además la importancia de hablar de lo que pasa en todos nuestros países, porque como siempre decimos, el enemigo es exactamente el mismo. Y bueno, quiero que comencemos con el tema de la política chilena, que evidentemente hay mucho material siempre saliendo, y por un tema que es bastante llamativo y es lo de las encuestas, ¿no? Nosotros hemos visto, y a ti te consta que, por ejemplo, acá en Giro a la Derecha siempre hemos estado hablando desde el inicio de la campaña de Johannes Kaiser precisamente de ese crecimiento, ¿no?, que él tuvo en las encuestadoras, pero bueno, ahora las encuestadoras hablan de la noche a la mañana. Yo no sé si hay un factor que yo no conozco porque, bueno, yo quizás no sigo la política chilena tan al día como sí lo hacen las personas que viven allá, pero yo vi que él iba incluso de primero en las encuestas o empatado con Matei o de segundo pero bien cerquita, y de la nada ahora me lo están poniendo 5, 6%, 4%, cosa que yo la verdad no entiendo y quiero que comencemos por ahí. ¿Son creíbles esas encuestadoras o qué es lo que está pasando que quizás apuntan a esos resultados, Vanessa? Hay varios factores que están influyendo. Primero, un trasvasije de apoyos desde Matei a José Antonio Cast. Y eso tú lo ves, yo tengo un hermano que es experto en e-marketing, entonces él va mirando las búsquedas en Google. Y las búsquedas en Google por candidatos suelen anteceder ciertos resultados de las encuestas. ¿Ok? Entonces, si un candidato ha sido muy buscado, es porque ha generado mucho interés y entonces la Claro. gente está como más sensible a la pregunta o a la respuesta a boca de jarro, yo estaría con él. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que explica un alza en las búsquedas de Google? En el caso de José Antonio, nada, excepto una gran inversión de recursos, porque de hecho él ha evitado meterse en cualquier polémica. O sea, piensa tú que hoy día tenemos como candidata de la oposición a Janet Jara, que es comunista. Tal cual. No, no es frente amplista, no es de Podemos, no es de un partido comunista que se disfraza de otra cosa. No, estos son comunistas a secas. Exacto. Y sale la candidata Janet Jara electa, le gana a la socialdemocracia. Ella es de lo que en Chile se llama la izquierda no democrática. La izquierda, porque se habla de la izquierda democrática, pero nadie dice la otra. La otra, los malos, que somos nosotros los anticomunistas, hablamos de eso. Pero es muy Exacto. divertido, porque imagínate la locura. En Chile se habla, en todos los medios de prensa, de la izquierda democrática, pero todos evitan decir que ergo se sigue, que si hay una izquierda que es democrática y otra que no lo es. Que no ¿Ok? es democrático. Bueno, pero es que, y perdón que te interrumpa, lo veo acá en los medios, obviamente no se habla en esos términos, pero acá existe extrema derecha, extrema izquierda, ¿no? ¿No? Ocasio Cortés, no, eso, no, de Exactamente. izquierda. Entonces lo Exactamente, mismo, cómo sí. con el lenguaje van moldeando la opinión pública. Y, por ejemplo, frente a algo tan amenazante, porque si ella sale electa, nosotros sabemos que nunca más la vamos a sacar del poder, Claro. como una candidata de toda la oposición, supuestamente, de izquierda totalitaria, José Antonio Cast silencio. Frente a la persecución que han hecho de Johannes, porque él dijo que en las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones históricas, apoyaría un golpe de Estado, las mismas que se dieron en 1973. Es decir, se violaba la Constitución permanentemente y el gobierno había sido declarado ilegítimo e ilegal tanto por la Cámara de Diputados como por el Poder Judicial. Y él entonces dice, bueno, en ese contexto yo obviamente que apoyaría un golpe de Estado. Bueno, toda la prensa a destruir a Johannes, Claro. ¿sí? Y José Antonio, y espérate, haciendo pedidos para que lo metan preso, para que se disuelva su partido, que es el más grande en militancia en todo Chile, de la derecha. Entonces, a ver, cuando tú eres un defensor de la democracia
Y están atacando a uno de los candidatos de esa manera, amenazándolo con cárcel por hacer uso de su libertad de expresión. Hay lo otro que lo tiene en la Comisión de Ética de Diputados para que pierda su cargo de diputado. ¿Sí? Lo mínimo que tú puedes hacer, si tú esperas que esa persona te apoye en una segunda vuelta o una eventual contienda electoral, y más encima estás dentro de un pacto parlamentario con esa persona, es apoyar, es salir a decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Incluso cuando los medios de prensa trataron de destruir a José Antonio Kast porque salió con un arma hablando del derecho a la legítima defensa, haciendo tiro al blanco, una cosa así fue. Bueno, como empezaron a hablar mal de José Antonio, muy, pero muy mal, salió Johannes a apoyarlo, él disparando también con tiro al blanco. Lo recuerdo, sí. Porque obviamente que tienen en conjunto el objetivo de defender el derecho a la legítima defensa del ciudadano honesto, evidentemente. Exacto. Frente al deshonesto. Entonces, frente al criminal. Entonces, realmente, fuera de una inversión de recursos muy grande, no hay nada que explique un alza de José Antonio Kast. No hay nada que él haya hecho. Lo único que ha hecho es mantenerse en silencio, y no entiendo que en las encuestas alguien pueda subir porque se está manteniendo en silencio. Se mantiene en silencio, pero por mientras hay una campaña en redes muy, pero muy fuerte que tiene un gran nivel de financiamiento para que arroje ese tipo de resultados. Al mismo tiempo, Evelyn Matei ha cometido muchos errores, y la gente de Evelyn Matei tiene la sensación de que, a pesar de que ideológicamente Johannes está mucho más al centro que José Antonio, por el hecho de ser nacional libertario y no ser conservador, digamos, a secas, radicalmente conservador, la gente tiene la sensación de que Johannes sería más extremo, justamente porque él ha estado involucrado en este tipo de polémicas y porque habla muy duro y habla como quizás era José Antonio al principio de su tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha introducido además el factor Parisi, que es un candidato que ha vivido normalmente en Estados Unidos, cuyo partido hoy día no pesa nada, no tiene absolutamente ningún peso, y lo que tratan de hacernos creer las encuestas, y esta parte yo realmente no me la trago, es que si Johannes tiene un 5, un 6, y antes tenía un 15, hasta un 20 y 20 y tanto, parte importante de la votación de Johannes se cambió a Parisi, ¿ya? Eso es francamente imposible. O sea, puede una parte haberse cambiado a José Antonio porque piensan que va a ganar y no quieren que gane una comunista. El famoso desperdicio del voto, no hay que desperdiciar el voto, claro. Exactamente, pero a Parisi, a mí realmente, o sea, Parisi, nosotros tenemos un partido que está consolidado en más de 350 comunas de Chile. Tenemos el partido más grande, el partido con mayor movilización. O sea, el lanzamiento de campaña de Johannes es la primera vez que se ve desde el retorno a la democracia un lanzamiento de campaña de ese nivel. Fíjate que llegó a tal extremo que cuando uno de los diputados, que es parte de la bancada de nuestro partido, dice en un programa que se llama Sin Filtros, que es muy famoso, que se van a abrir las inscripciones para ir al lanzamiento, tuvimos que cerrar las inscripciones en 6 horas. Wow. Porque el evento nosotros teníamos recursos máximo, pensando máximo que se iban a juntar 3.000 personas. A las 6 horas ya estaban las 3.000 personas. Wow. Y llegaron 4.000 personas y tuvieron que quedarse afuera. Gente en buses de todas partes de Chile. Con toda la épica, la bandera. La próxima vez vamos a hacer en el Caupolicán, no sé, en un lugar donde quepan. En un estadio de fútbol que tengan por ahí. Claro, entonces, Esteban, Johannes sale en un programa de televisión y el rating se dispara a las nubes. Ajá. El lanzamiento de la campaña de Johannes solo en su canal, hasta 20 horas después, que yo no he revisado las últimas cifras, había tenido más de 100.000 visitas, solo en su canal, un canal de YouTube. Sí. Un lanzamiento de campaña. ¿A quién le importa un lanzamiento de campaña? Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Que obviamente, que yo creo que Parisi no marca más de 1.5 y que los 5 o 6 puntos que le están dando a él, poniéndolo por sobre Johannes, se lo están sacando la torta a Johannes en este momento. Por otro lado, con toda la campaña anti-Kaiser que han hecho, muy probablemente mucha de la gente que no lo conocía ahora lo conoce. Y los chilenos hace mucho rato que dicen que quieren al Bukele chileno. Y eso en todas las encuestas.
y la persona que más se acerca a esa figura es Johannes. Entonces yo creo que en algún minuto, para la primera vuelta, bueno, primero que también afectó mucho la campaña que se hizo en su contra de que se iba a bajar. Y eso tiene que haber generado un cierto trasvasije de votos a José Antonio Cast. Eso no me cabe duda. Pero no son más de 3, 4 puntos, cuando mucho. Entonces, lo de París yo creo que es fake. Yo creo que ahí es donde está la gran concentración de lo que no está. Nadie votaría por un... Pues, además de que tiene muy mal prontuario, es un hombre que ni siquiera maneja bien las cifras, que tiene todo un tema de alimentos con su mujer, ahora lo resolvió, pero vivió toda su vida afuera, su partido fue un desastre, el partido de la gente, el partido que ya no existe prácticamente. Entonces, de verdad ahí uno dice, sí, hay una manipulación, pero no es todo manipulación. Efectivamente, Matei ha bajado, Kast se ha fortalecido y todo esto en medio de que ellos lanzaron sus campañas hace mucho rato. Johannes acaba de lanzar su precandidatura, que tiene que ser confirmada ahora, inscrita en el CERVEL, y luego viene el tema de la campaña, cuando creo que eso es en agosto. Entonces, queda mucho paño por cortar, queda mucho tiempo para las votaciones, sí. Y la verdad es que lo que uno ve en la calle, lo que uno sigue viendo como fenómeno mediático, a lo que uno se enfrenta permanentemente, es totalmente contrario a lo que se está diciendo. Y esos escenarios ya los hemos visto en otros países y sobre eso también vamos a estar ahondando, pero yo quiero poner un comentario por esas declaraciones polémicas, ¿no?, que hizo Johannes Kaiser sobre lo del golpe de Estado. Y lo digo yo como venezolano. O sea, cualquier persona que me venga ahorita a vender la idea de que Nicolás Maduro se puede llegar a algún tipo de acuerdo por otra vía que no sea un golpe de Estado, precisamente algo que haciendo uso de la fuerza lo saque del poder, lo que provoca es, bueno, no voy a decir que provocaría ser a esa persona, pero de una u otra manera está demostrando una ignorancia enorme. Cuando uno analiza, sumado a todo lo que tú dijiste desde el punto de vista ya legislativo, ¿no?, que lo habían catalogado como un gobierno ilegítimo, pero incluso cuando uno analiza lo que fue el desempeño de ese régimen de Salvador Allende, estaba justificada esa acción. Y el que les diga que no, les está vendiendo una imagen pues de arcoíris y de cuentos de hadas que no existe y que no es el mundo real. Entonces, ¿es una declaración polémica? Ok, es polémica porque la gente quiere que sea polémica. Realmente es una declaración realista del contexto que se estaba viviendo. Él ahí no dijo, no, es que yo apoyo la dictadura bajo cualquier circunstancia. No, a Salvador Allende había que darle ese tratamiento, punto. Y el que diga que no, bueno, está mintiendo. Y lo aclaro yo como venezolano justamente para que, Vanessa, tú sabes que la gente ahora le presta atención es al tema, es que tú no tienes autoridad para decirlo. Bueno, yo en este caso sí la tengo precisamente por lo que hemos vivido en nuestros países. Yo quiero que ahondemos en el tema de los medios de comunicación, porque acá hay una portada bellísima, la voy a compartir en pantalla para que veas, ¿no?, que hablan precisamente de lo que fue el lanzamiento de campaña de Bio Bio Chile. Ponen insulto a Jara, aplausos a Crespo y cánticos al dictador Pinochet. La polémica proclamación de Kaiser. Y la foto que ponen, bueno, pareciera que él está haciendo, ¿no?, la especie de el saludo nazi. Con todo esto, Vanessa, yo quiero que justamente ahondemos qué rol están jugando los medios de comunicación, que es algo que tú y yo siempre conversamos, porque bueno, estamos en estos medios alternativos, pero además, qué tanto efecto están teniendo, porque bueno, quizás le afecte, como tú mencionas, en 3, 4 puntos, pero realmente el chileno con esa portada, con ese saludito, con ese titular, ¿se está quedando ahora con los titulares o está buscando alternativas como quizás el canal del Partido Nacional Libertario? A ver, no es fácil decirlo. Yo creo que aquí hay que hacer una campaña y me parece una buena idea que estamos en cierta manera avanzando también, de decirle al chileno que no se quede en la burbuja, eso, que reviente la burbuja, porque uno no sabe realmente cuánto puede afectar. Yo sí te puedo decir que Radio Bio Bio estuvo preguntándole, hizo unas encuestas, digamos, no es como encuestas, sino que diciendo, ¿usted qué cree? ¿Que Kaiser tiene razón con sus declaraciones o no las tiene? Y lo que la misma Bio Bio publicó es que el 63% de la gente decía que sí las tenía. Por lo tanto, y ya yo creo que ya poco a poco, no sé cuánto, no lo sé, pero poco a poco empieza a quedar en evidencia la manipulación mediática. En el Mercurio no salió, que es el diario de derecha más importante del país, ni siquiera salió publicada la noticia en portada. O sea, el candidato del partido de la derecha más grande de Chile en militancia, lanza su candidatura, que los otros todos tuvieron cobertura mediática en el Mercurio,
o sea, me refiero a Matei y a Kast, y a él nada. Nosotros con 3.000 personas, el resto era un grupito con un par de decenas de gente. Entonces, de verdad, acá evidentemente que hay una manipulación. Tú me estás preguntando qué es lo que están haciendo los medios. Yo te voy a responder lo que están haciendo los medios. Los medios son parte de la casta política. Y la casta política está aterrorizada con que salga Johannes presidente, porque prefieren a la Jara. Están defendiendo a la Jara. En Chile se está instalando la idea de que ser anticomunista es ser irracional. Eso lo dice Carlos Peña en el Mercurio. Y que y que es totalmente absurdo tenerle miedo al comunismo. Wow. Eso es lo que se está defendiendo ahora. ¿Sí? Entonces, francamente, lo que estamos viendo en conclusión, por así decir, es que acá hay una izquierda que está coludida con cierta derecha en varios temas, entre ellos la agenda globalista, etc. Y esa izquierda está convencida por distintos motivos. Puede ser desde porque la democracia burguesa es opresora y es un régimen que defiende los intereses de la burguesía, etcétera. Desde ahí hasta porque fueron víctimas los derechos de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, etcétera. Pero ellos están convencidos de tener un derecho que el resto de los seres humanos a nivel planetario no tiene. Y yo te voy a decir qué derecho es ese. El derecho a violar derechos. Esta gente que está plenamente convencida que tiene el derecho a violarle el derecho a los demás. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Por eso es que roban todo lo que pueden robar, matan todo lo que pueden matar y extinguen absolutamente todas las libertades que tenemos. Y lo que la prensa está haciendo en Chile es defender esa posición. Eso es lo que está haciendo. Ya sea de forma explícita, trayendo intelectuales gramscianos, que están poco a poco con la ventana de Overton o la figura de la rana en la olla, haciendo que cambie el estado mental que rechaza por naturaleza la imposición o, digamos, la elección, que democrática no puede ser porque aquí falta de un comunista. Aquí falta un tema. Aquí no es solamente que una persona salga democráticamente elegido. Aquí es que si una persona sale elegida en democracia, no puede salir mintiendo en todo. Chávez dijo que él no iba a expropiar, dijo que él no era comunista. Si un candidato sale electo mintiendo, no me refiero a una promesa que no pudiste cumplir, porque tú requieres de una serie de condiciones externas, muchas veces desde el precio de tu materia prima hasta una cierta paz social, que no es fácil en ciertas circunstancias, menos en Latinoamérica, para poder cumplir con tu promesa. Pero que tú mientas y digas que no vas a expropiar, que no eres comunista, que no estás en contra de la democracia y después llegues al poder democráticamente y destruyas la democracia, destruyes la economía y destruyas todas las libertades políticas, entonces tú inmediatamente te debieses de ser catalogado como antidemocrático y no ser defendido porque fuiste elegido democráticamente. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con todo este silenciamiento, porque a Johannes simplemente, incluso canales que eran de derecha, nueva derecha, que debiesen de estar dando cuenta del fenómeno que es el Partido Nacional Libertario, no por adherir al partido, sino que simplemente por ser honestos, digamos, con su público. Exacto. ¿Sí? Y por lo tanto, si hubo un lanzamiento de campaña que tuvo esa épica, que tuvo esa convocatoria, que no sé qué, debiese haber un programa de análisis en un canal alternativo que es de derecha sobre el tema, digamos. Así como sobre otros candidatos también, si no es un abanderamiento, ¿te das cuenta? Claro. Pero cuando tú ves que incluso canales alternativos de derecha tradicional, en el sentido de la nueva derecha que se ha venido instalando, silencian a Johannes, no aparece en ninguna parte, no se habla de Johannes. Entonces tú francamente, por un lado, te das cuenta que hay algo que está funcionando que no logras explicar, y por otro lado, uno dice, aquí están los cómplices de lo que el día de mañana va a ser eso que tanto hemos temido, que es la Chilezuela. La Chilezuela. Y eso me da contexto para también pasar a otro tema, Vanessa, porque a ver, en ese escenario que estás pintando, en donde básicamente
es Johannes Kaiser contra toda la casta que incluye medios de comunicación, por supuesto políticos, me imagino que también estarán allí metidos empresarios que que prefieren a la comunista, como acabas de decir, antes que al propio Johannes Kaiser. Vamos a pintar entonces el escenario donde, bueno, Johannes Kaiser pasa segunda vuelta y gana la segunda vuelta. ¿Qué fortaleza va a tener él para justamente armar equipo? Porque, bueno, a ver, Milei en medio de todo, él logró, él no era censurado, por así decirlo, en el caso de Argentina por los medios. Lo veían como un loquito, lo invitaban y bueno, le subían los ratings y al final les terminó saliendo, como uno dice, el tiro por la culata, ¿no? Y con eso él logró cambiar la opinión pública de todo el país e incluso aquellos que estaban en contra de Milei, bueno, terminaron alineándose, ¿no? Por intereses, no por cuestiones de valores y principios, y por eso es que ha logrado pasar tantas reformas incluso sin prácticamente tener parlamentarios o un número importante, ¿no? De parlamentarios en el legislativo. Pero en el caso de Johannes, yo no veo ese impacto mediático porque además bien lo están bloqueando justamente. Tiene el impacto en redes sociales, pero no en esos medios tradicionales que todavía siguen teniendo un peso importante. Si Johannes llega, ¿cómo hace entonces para él implementar su agenda? Porque lo van a sabotear desde todos los flancos. Es que no van a poder sabotearlo cuando tú tienes en la oposición a gente que quiere quemar el país de Arica a Punta Arenas y transformarlo, como dijo ¿cómo se podría decir? Es un militante socialista, pero más que militante socialista, es un hombre incluso al que yo le reconozco tener talento y mérito para citarlo como fuente de autoridad. Dijo, nos van a transformar el país en un maldito infierno si nos salen electos ellos. De nuevo, como ya lo hicieron en 2019. Y eso claro. Lo está diciendo un socialista que se llama Óscar Landerreche. ¿Y por qué te digo que a mí misma me parece que él es un hombre que se puede citar con toda tranquilidad? Porque es un demócrata, porque es un tecnócrata, porque es un hombre que sabe mucho de economía. Yo he estado en muchas charlas y conferencias de él. Es una persona seria, con ciertos principios, a mi juicio equivocados, porque obviamente es socialista, pero es una persona racional, razonable y muy bien inspirada, normalmente en lo que uno oye, etcétera. Uno no puede decir eso en un 100% prácticamente de nadie, de un santo lo podría decir. Pero cuando él te dice, nos van a transformar el país en un maldito infierno, dejen a la derecha gobernar si sale electa, tú vas a tener una oposición que va a ser de tal nivel de violencia, agresividad, matonaje, etcétera, que a las fuerzas políticas democráticas no les va a quedar otra alternativa que sumarse y apoyar al gobierno de derecha que salga, incluso si es el de Johannes, porque si no, efectivamente van a ser corresponsables de que nos incendien el país. Y la única manera que va a haber de evitarlo, esta vez no va a haber salida institucional. No sacamos nada con entregar de nuevo la Constitución, sino vamos a entrar en nuevos procesos plebiscitarios de constituciones. Ese cartucho se quemó. Acá el único cartucho que queda es el uso de la fuerza racional de parte del Estado, y eso significa aplicar Estado de Derecho, meter presos, entablar procesos judiciales, limpiar el Poder Judicial, limpiar la Fiscalía y avanzar un proceso de cirugía mayor. Y te digo una cosa, la pregunta no es cuáles son las fuerzas políticas que van a apoyar a Johannes, la pregunta es cuáles son las fuerzas de las Fuerzas Armadas y de orden que van a apoyar a otro que no sea Johannes. Porque si tú no has sido claro, si tú no has dado respaldo y si las Fuerzas Armadas y de orden no confían en ti como líder, no van a hacerte caso y no van a seguir tus órdenes de detener el golpe de Estado si saben que con eso se van a ir presas por seguir tus órdenes, como pasó para el 18 de octubre de 2019. Tenemos como, mira, no me acuerdo en este momento la cifra, pero más o menos esto, 70 carabineros presos y 13 terroristas presos del 18 de octubre. Y los carabineros que están presos es porque defendieron el régimen democrático y el gobierno democráticamente electo. Y uno de los violentos llegó a la presidencia de Chile, imagínense ustedes. Un poco para que vean la disparidad, ¿no? De lo que sucede. A mí, Esteban, lo que me complica, te lo voy a decir al tiro. A ver, sí. Hasta septiembre de 2019, desde el 2015 que se hicieron las encuestas respecto al tema, solamente entre un 3 y un 4% de los chilenos consideraba relevante una reforma constitucional. Sí. ¿Eso qué te quiere decir? Que la gente, el 79% que votó en el plebiscito de entrada a favor de el comienzo de echar a andar el proceso de redacción de una nueva constitución, el 79% de la gente votó a favor de algo que nunca había querido. Eso fue producto de la manipulación mediática. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Serán capaces de hacer lo mismo con Jara y lograr que un
una mayoría de chilenos vote por una candidata comunista que nunca hubieran votado? Porque es manipulación mediática. Hoy día Claro. todos los medios hechizados con Jara, haciéndole la campaña a Jara, medios de derecha como La Segunda, etcétera, de portada, siempre muy bonita, muy bien elegida, todo perfecto. ¿Sí? Entonces, eso yo no lo sé, pero de que pueden llegar a hacerlo, quizás sí. Como tú me preguntabas antes, no tengo claridad de cuál es el efecto que está teniendo sobre la gente el trabajo mediático que se está haciendo respecto de Jara, porque Jara igual tiene un 36, entre el 32 y el 35% de los chilenos siempre ha sido gente que quiere destruirlo todo y que quiere vivir como viven los venezolanos en Venezuela. Siempre ha sido así. Chile siempre ha sido el mapa político de los 3/3. Siempre. Entonces, ese tercio que queda en la mitad entre la derecha real, hoy día todo está muy confundido además porque tenemos globalismo versus nacionalismo. Correcto. Ese tercio que queda, que se reparte más o menos, ¿será tan tonto de irse de nuevo a sumarse producto de una campaña mediática a favor de algo que nunca quiso? Es decir, una candidata comunista. No lo sé, no sé cuál es el nivel de inteligencia. Ya vimos que en el plebiscito de entrada no fueron muy inteligentes, pero sí vimos que en el plebiscito de salida y que después en el segundo proceso la gente fue más inteligente en proporción que los tontos. Entonces, Correcto. no lo sé, la verdad. Sí, no, y es bastante complicado. Quiero también que profundicemos en eso que tú estabas mencionando, ¿no? De que están pidiendo algunos, bueno, cárcel para Johannes Kaiser por unas declaraciones, imagínense ustedes, ¿no? Que le invaliden el partido más grande de derecha en cuanto a militantes, como ya lo he mencionado en varias oportunidades. Y que de una u otra manera, bueno, estos son los famosos defensores de la libertad, de la diversidad. Esa es la palabra que a ellos les encanta, ¿no? Creemos en la diversidad, creemos en la inclusión. Siempre que, por supuesto, no te vayas en contra de lo que ellos creen, ¿no? La diversidad es siempre que pienses igual que yo. Uno de esos personajes es, que me imagino a los cuales ha hecho referencia, ¿no? Pamela Giles, ahí la vi que estaba en redes sociales precisamente haciendo esos llamados. No sé si es la única, no sé si se han sumado más voces a eso. Pero en ese contexto, Vanessa, a ver, a tu juicio, ¿cómo el chileno podría recibir ese tipo de amenazas, si se puede utilizar el término? ¿Tú crees que si es factible que si, por ejemplo, utilizan a toda la casta y todo el poder del Estado para irse en contra de Johannes Kaiser, existe algún tipo de consecuencias? ¿Tú crees que la gente lo rechazaría? ¿Tú crees que eso sí va a llegar a algo real, ya que lo están incluso investigando, no investigando, pues interpelando en esa comisión que me mencionaste del Congreso? Con todo ese escenario que te estoy pintando, bueno, ¿cuál podría ser entonces el futuro de Johannes Kaiser respecto a estas exigencias que están haciendo? Primero que todo, Pamela Giles fue del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que equivale a decir que fue el Sendero Luminoso. El okay. Grupo terrorista, uno de los grupos terroristas más radical y extremo que operó en la década del 80 y años siguientes en Chile. Pamela Giles recibió entrenamiento en Libia y conoció a Gaddafi. Tremenda señora. Y resulta que en la encuesta Mori que se hizo en 2023, creo que era el 35-36% de los chilenos estaba a favor de la dictadura, porque ni siquiera se les preguntaba por el régimen militar. O sea, Pamela Giles quiere meter sobre un 36% de los chilenos a la cárcel, habiendo sido ella entrenada para ser terrorista y habiendo sido parte de un grupo terrorista. Bueno, por eso es que yo te digo el derecho a violar derechos. Exacto. Porque ellos están convencidos de que tienen derecho a violar los derechos de los demás y que nadie les puede poner en tela de juicio ese derecho. Entonces, ¿puede pasar que se meta preso a Johannes por esas declaraciones? Yo te diría que no, esencialmente porque en 2023 se rechazó un proyecto del Partido Comunista en la Cámara de Diputados, de los diputados comunistas, que exigía declarar ilegítima la declaración de la Cámara de Diputados en 1973 acerca de la ilegitimidad e inconstitucionalidad del régimen de Allende. Entonces no pueden a Johannes, además que Matei también tendría que irse presa, porque ella también hizo declaraciones en la misma línea. ¿Se entiende?
diciendo que era inevitable el golpe de Estado con las consecuencias que tuvo en materia de, al menos el primer tiempo, lo que se llama violación a los derechos humanos, pero es que en toda la guerra se violan los derechos humanos. Claro. Es así. Y los que venían haciendo eso sistemáticamente eran los era quienes estaban en la moneda, era quienes estaban gobernando. ¿Sí? Ya, ok. En el 73, ¿se entiende? Era el señor Allende y compañía. Ellos venían violando los derechos humanos. Entonces, de nuevo, quieren que nos dejemos violar los derechos humanos y que no hagamos nada, porque si hacemos algo somos malos. Son ¿sí? terroristas y fascistas y nazis y todo lo que se les ocurre. Exactamente. ¿sí? Entonces, Johannes, si a Johannes le pasara algo así como irse preso, entonces Matei también tendría que irse presa. Porque además las dos entrevistas fueron muy cercanas. No tienen más de un mes de diferencia. Pero la de Matei no generó la misma polémica, ¿o sí? Sí, claro que sí. Sí la generó, ok. Sí, quedó la del panadero, como decimos acá. Sí. Entonces, primero es eso. Segundo, claro, podrían intentar que perdiera su cargo de diputado. Pero si lograran eso, el revuelo mediático y Johannes siendo perseguido por la casta, por los políticos que todo el mundo odia, porque todo el mundo los odia. De hecho, no me acuerdo qué encuesta se citaba de la semana pasada sobre cuál era el nivel de confianza que la ciudadanía tenía en la casta política, específicamente en los políticos, ¿ya? No estamos hablando de empresarios ni de medios de prensa que forman parte de la casta. Bueno, creo que el resultado era menos de un 1%, o sea, un margen de error. Wow. Margen de error. Wow. Tú te puedes llegar a imaginar lo que sería que hicieran que Johannes perdiera su cargo como diputado por estas declaraciones con las que la mayoría está de acuerdo. O sea, con eso lo meten en la moneda, pero al tiro. Ahora, lo que pasa es que la pregunta es si al declararlo que no puede seguir de diputado, quedase inhabilitado para ser candidato. Esa es otra cosa. Eso yo no lo tengo, no sé cómo funciona legalmente, no lo tengo claro. Eso creo que está, que sería un paso siguiente. No sé si alcanzarían a hacerlo tampoco. Y tampoco sé si en esa eventualidad habría tiempo para que el Partido Nacional Libertario inscribiera entonces a otro candidato que pudiera capitalizar el martirio de Johannes y transformarse entonces al mismo tiempo el presidente y hacer el trabajo que con Johannes codo a codo y después entonces iría Johannes. O sea, hay muchos escenarios que se abren. Si la gente está dispuesta o no a salir a la calle a protestar en caso de que empiece a ser perseguido el Partido Nacional Libertario con más de 50.000 militantes, yo creo que sí. Yo creo que puede haber una reacción extremadamente inesperada, porque en Chile siempre los que salen a la calle son la izquierda. Exacto. ¿Ya? Y eso suele pasar en todas partes, además. Siempre es la izquierda. Pero acá hay una conexión personal de Johannes, en ese sentido es como el candidato carismático, ¿no es cierto?, con la gente, con los ciudadanos. Y yo creo que se pueden llevar una sorpresa muy grande si se van por ese camino. Yo dejaría mejor las aguas quietas en el caso de ellos. Y bueno, como dice mi hijo menor, mamita, no existe la mala publicidad. Con todo esto, lo único que han hecho es catapultarlo dentro de todo ese espectro de gente que no lo conocía y que ahora sabe que si está complicado con la seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, hay un tipo que es más duro que José Antonio Cast. Eso también me lleva a otra pregunta a nivel electoral, Vanessa, porque, a ver, en el caso de las presidenciales, digamos que no se corre tanto riesgo en la medida de que hay primera y segunda vuelta. Entonces, bueno, si pasa Matei, si pasa Kaiser, si pasa Kast y se enfrentan a Jara, en teoría, ya en la práctica, y eso es una pregunta que te voy a hacer más adelante, ¿no? Pero en teoría, bueno, todos los que no quieran el comunismo se van a ir entonces por el otro candidato. Pero también hay elecciones parlamentarias, tengo entendido. Y nuevamente, la importancia, ¿no?, del poder legislativo para impulsar agendas de cualquier tipo. Lo que yo sé, puedo estar equivocado, obviamente tú conoces mucho más de la política chilena que yo, que no la consumo todos los días, pero lo que he visto hasta ahora es que realmente no hay ningún tipo de compromiso para ir con boleta única, ni siquiera incluso dentro de las facciones de la derecha. Es decir, la derechita cobarde de Matei, tengo entendido que ellos también llevan 3 candidatos cada uno, sumado a lo que se podría considerar la derecha un poco más dura,
Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, entonces tampoco tenía entendido que se iban a negociar eso, pero creo que no se ha llegado a nada. ¿Qué se pinta, ¿no? En ese escenario, Vanessa? ¿Sí se está buscando la manera de una boleta única o es algo que ya está descartado y bueno, van a llevar 6 candidatos de derecha, de alguna derecha quizás firme, pero otras derechas con las comillas que le puse, contra quizás una boleta única así de la izquierda? ¿Ese escenario es posible? A ver, pero tú me estás hablando de las parlamentarias o de la presidencial? De las parlamentarias también. No, a ver, hay un acuerdo en las parlamentarias de Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano. Ah, sí existe el acuerdo. Pero entre esos 3 partidos, no con Chile Vamos. Ok, no, pero por lo menos sí hay un acuerdo entre la derecha más firme, pues. La derecha más dura sí está puesta de acuerdo y luego Chile Vamos, que viene siendo UDI, Renovación Nacional, Evópolis, sí, ellos llevan su propia lista de parlamentarios. Ok. Ya. Luego el Social Cristiano le dio su apoyo, entre comillas, porque fue la líder del Social Cristiano, que no es un partido tan grande, ni esta líder es tan relevante tampoco, le dio su apoyo a José Antonio Kast, ¿ya? Pero yo tengo mis serias dudas de que el apoyo de ella pese más que el de ella. ¿Se entiende? Claro, claro. ¿Por qué? Porque en el fondo no es un liderazgo como el de Johannes, no tiene la conexión, e incluso Johannes siempre ha dicho, yo no soy dueño de los votos de nadie. Claro. Yo no puedo decirle a alguien, oiga, vaya y vote por la Evelyn, no vote por José Antonio, cada uno verá. ¿Te das cuenta? Entonces, y yo pienso lo mismo, yo pienso que cada uno tiene que tomar su decisión en esa materia. Y respecto de si la segunda vuelta fuese entre Jara y José Antonio Kast, yo no me voy a pronunciar. Ah, ok. Qué bueno que me lo digas porque te iba a preguntar eso. Es que yo no me voy a pronunciar. Hubiese sido Kast cualquier otro que no fuera comunista y yo hubiera dicho, bueno, no puedo votar por José Antonio porque yo creo que él realmente es un peligro. Lo digo súper honestamente. Yo creo que una persona que lleva a que gente buena de principio y todo traicione sus principios, y ese es su tipo de liderazgo, yo creo que es un liderazgo muy negativo, pero muy. Entonces, pero frente a Jara, ya estamos hablando de palabras mayores. Ahí, por favor, no me pidan mi opinión, déjenme tranquila. Todo el mundo sabe cómo soy yo, lo que pienso y todo, pero si yo voy a estar influyendo para que salga electa una candidata comunista, entonces mejor cierro la puerta por fuera. Lo que sí puedo hacer, porque tampoco puedo traicionar mis principios, claro, es decir, yo en esta materia aquí ya guardo, espero que la vida no me ponga en esa posición, guardo silencio y no me pregunte más, dejémoslo hasta ahí, porque claro, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Correcto. Y hay ciertas ocasiones en que lo inteligente es ser como los escépticos y suspender el juicio. ¿Sí? Entonces no hay que olvidarse de los helenistas porque eran bastante sabios, los epicúreos, los escépticos y los estoicos. ¿Eh? Así es que yo creo que, pero sí, o sea, el tema de una segunda, a ver, y entonces para la primera vuelta van varios candidatos, ahí no hay pacto electoral. Correcto. Eso tendría que haber sido el resultado de una primaria como lo hizo la izquierda. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasó en la izquierda? Que la socialdemocracia, la gente de izquierda, que es la izquierda democrática, digamos, no la vio venir, perdieron su instinto de autosobrevivencia. Hace rato que se los están comiendo por dentro, los extremos izquierdos, los que quieren destruir la democracia en Chile, y ellos están tan acomodados en sus posiciones de buenismo, de burócratas, de sueldos, de ONGs, de fundaciones, etcétera, que no se han tomado la molestia de ver cómo los están destruyendo. Es bien interesante. Entonces, por eso ellos hicieron una primaria con una candidata tan mala como la Toa, que era la peor candidata de todos. Y yo cuando la sacaron de candidato dije, ¿pero qué les pasó? O sea, ¿pero en qué está esta gente? Y de ahí me doy cuenta que fue una estrategia de Guido Girardi, que es digamos, ¿cómo te lo podría decir? Es el Mordor, es como, no, Mordor es el lugar, ¿no? Sí, Mordor es el lugar. Que es Sauron. Es como Sauron, ¿ya? Igual a Sauron, pero de la izquierda. Yo estoy segura que él promovió a la Toa porque sabía, porque
porque cualquier persona que no esté atrapado en la Torre de Marfil sabía que tú no puedes llevar de candidato y ser exitoso a un exministro de seguridad que es responsable de la crisis de seguridad en la que está el país. Tú no puedes hacer una cosa así, es absurdo, es como si estuviéramos en una crisis económica mayor, si hubiera desaparecido, bueno, que en parte lo estamos, pero si hubiera desaparecido, te miento, toda la plata de las arcas fiscales, no quedara nada, y dijéramos, ya, pero llevemos al ministro de Hacienda y de Economía de candidatos, ¿me entiendes? Pero Vanessa, si eso hizo el kirchnerismo en Argentina, Sergio Massa contra Milei. Ya, pero te das cuenta, ¿no? O sea, y para mí Girardi no se equivocó, porque Girardi no se equivoca. Yo creo que Girardi estaba ya en conversaciones con la extrema izquierda y ya esto estaba totalmente cocinado, porque no se puede ser tan tonto. Solamente gente que está absolutamente intoxicada por su zona de confort y su tontera política no vio la jugada venir. O sea, haber creído que la Toada podía convocar algo, una mujer que hizo desaparecer plata que todavía no sabemos dónde está cuando fue alcaldesa. Si la gente está cansada de la corrupción, está cansada de esta casta que en todas partes no se van nunca del poder, llegan y nunca más desaparecen, uno quiere que se vayan. Y yo creo que Girardi la puso profeso ahí, la puso porque sabía que frente a un candidato comunista no iba a ganar. Y después en el Frente Amplio, ¿quién pusieron? Realmente una persona que si tú la oyes hablar, no es que sea apasionada, no es que de repente eleve el tono, no, es que tú estás oyendo hablar a alguien que debiera de tener un diagnóstico, digamos, un diagnóstico. Entonces, fue muy extraño, porque el Frente Amplio, teniendo buenos candidatos, pone a un personaje que, a ver, para que lo entiendan nuestros telepensantes, cuando uno ve la película El dictador de Chaplin, este candidato del Frente Amplio, es decir, del partido de Gabriel Boric, era igual, pero no era mudo. Entonces, era un cómic. Claro. Era realmente un cómic. Entonces, ponen a dos candidatos a competir con la candidata comunista, que es una mujer inteligente, que sabe hacer su proceso de transfiguración, y era obvio que iban a perder. Esto, para mí, no es el resultado de una casualidad de la vida. Te lo digo porque yo no había oído nunca hablar a Winter, que es el Chaplin del que te estoy hablando. Ok. Y cuando lo busqué para poner en alguno de mis programas, porque yo no veo televisión, no me intoxico. Muy bien, no estás infoxicada. No. Quedé estupefacta. ¿Será que la gente se termina de acostumbrar y de normalizar algo así? Pero es que yo quedé estupefacta porque yo decía, pero si es que es igual a un cómic. ¿Quién iba a votar por una persona así? ¿Quién iba a votar por la ex ministra de Seguridad? Era obvio que le hicieron, y más encima la derecha le dio la reforma de pensiones a la Jara. Yo vengo diciendo, hace mucho rato con eso, la pusieron de candidato, no sé si la eligieron de presidente, pero por lo menos la pusieron de candidato, la derecha tradicional globalista, bien. Sí, claro, claro. La del tejado de vidrio, la que está con la espada de Damocles porque el exministro Chadwick está con el caso Hermosilla, esa. Entonces, es que es impresionante, porque la Jara hoy día está donde está, porque la casta la ha puesto ahí. Y lo que nosotros tenemos que ver ahora es si el juicio ciudadano la va a querer en la moneda, o a pesar del trabajo mediático que se está haciendo a su favor, que le están haciendo todos la campaña, la gente es lo suficientemente inteligente como para decir, ¿sabes que estamos llenos de venezolanos que viven bajo el régimen que finalmente nos va a imponer la Jara? No queremos tener que irnos del país. Exacto. Porque no sé a cuánta gente puede recibir Argentina. Exactamente, qué gran frase esa, y justamente me da pie para lo siguiente también. En el caso de la señora Jara, ella no se fíjate que tú dijiste, bueno, Chávez decía que no iba a expropiar, él condenó la dictadura de Cuba en su momento, porque estamos hablando en el año 98, ¿no? Cuando estaba justamente en campaña, o sea, él vino con un discurso moderado que después ya en el poder decidió mostrar sus verdaderas caras. En el caso de la señora Jara, ella creo que no se ha tenido que moderar mucho, quizás un poco en ciertas cuestiones, pero literalmente viene, como tú dices, del Partido Comunista, o sea, es el Partido Comunista, no es que está usando un disfraz de otro tipo, y abiertamente ha hablado incluso de estas doctrinarias a las que hago mención, en el caso de Cuba como una democracia extraña, creo que es,
o en el caso de Venezuela usó ese término, y en el caso de Cuba estaba halagando su sistema. Con ese contexto, teniendo la cantidad enorme de venezolanos que tienen en Chile, Vanessa, pero es muy, muy difícil aprender en socialismo ajeno, ¿no? La gente aprende socialismo si lo vive. En socialismo ajeno, eso como que no funciona. Y bueno, tenemos allá a Gustavo Petro, ustedes tienen a Gabriel Boric, que si bien no sea Jara, bueno, tampoco es que es moderado como algunos han apuntado. Entonces, a ver, si puede, ¿tú sí crees que en esta oportunidad pueda servir ese discurso, esos ejemplos que tienen de venezolanos allí? ¿O existe la posibilidad de que Jara, a pesar de ser tan abiertamente comunista, bueno, sí logre conquistar un sector importante, lo suficientemente importante para llegar a la moneda, Vanessa? A ver, es bueno estar conversando esto contigo y tengo un amigo que me ayuda a hacer los shorts después de los programas, mi querido José Miguel, ojalá que haga este short y lo podamos viralizar. Porque yo no sé qué están pensando los venezolanos que viven en Chile, que no están levantando las alarmas y las alertas respecto de Jara, viralizando su experiencia, llenando las redes de testimonios, pidiéndole a los chilenos que por favor no le hagan a Chile lo mismo que le hicieron a ese país maravilloso que es Venezuela. El Partido Comunista está aliado con el régimen de Castro y la coalición de gobierno hizo un pacto de seguridad con Maduro que determinó la muerte del teniente Ojeda. A ver, yo le digo aquí a los venezolanos, ¿quieren volver a tomar sus cositas y partir hacia otro destino? ¿Cruzar la cordillera de nuevo? ¿El desierto? Hagan algo si no pudieron en su momento defender a Venezuela, porque hubo mucha gente que sí trató de defender, uno dice, no, pero es que los venezolanos dejaron. No, hubo mucha gente, protestas masivas, con millones de venezolanos en las calles y los agarraron a balazos. Exacto. Eso yo lo sé. Entonces, háganlo. Nadie les dice que salgan a protestar acá. Nadie les dice que salgan a las calles. No, pero por lo menos hagan su video, y viralicen sus testimonios respecto a lo que es vivir bajo un régimen comunista. Y ayúdenos a los chilenos a salvar a este país que los ha recibido a una parte importante, de forma muy bien, mientras se pudo, y a los demás, bueno, tenemos que seguir trabajando, pero evidentemente que el que entró ilegal tiene que volver y tratar de entrar de forma legal como corresponde y las leyes lo establecen. Eso sí tiene que ser. Pero quienes están aquí, que son un número importante de venezolanos legales ya, que llegaron bien, que llegaron cumpliendo las reglas, que se preocupan, que se arrancaron del régimen de Maduro o de Chávez, hagan su trabajo, llenen las redes con sus testimonios, piérdanle el miedo. Si lo hacen todos, nadie los puede perseguir a todos. Yo sé que tienen miedo porque después vienen las represalias en Venezuela, si es que tienen familiares, etcétera. Si yo esto lo he hablado. Pero es que si no, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? Exactamente. Es una tragedia y esa es la gran pregunta. Por eso yo acá en Estados Unidos, bueno, tú has visto, o sea, todo lo que hago desde mi pequeña ventana, luego en otros medios tradicionales, yo sí defiendo a capa y espada de verdad lo que hay que hacer para evitar que, ojo, ningún país está exento. Que Estados Unidos está más lejos que Chile. Ok, te la compro. Pero no es que está exento, no es que Estados Unidos nunca puede llegar a ese nivel, porque bastantes ataques que recibe, y además acá se dieron cuenta que la mejor manera era hacerlo a nivel interno, porque a nivel militar les es muy complicado, a nivel económico, ¿qué? Nos van a poner sanciones a Estados Unidos. Desde adentro, a nivel cultural, de lo que tú siempre hablas, ¿no? Yo creo que justamente ahí viene esa batalla. Y Esteban, te quiero hacer una pregunta, yo a ti. Dime, seguro. Imagínate que yo soy la Jara. Voto por ti, Vanessa. Eso es problemático. Eso es fanatismo, Esteban. Ya, imagínate que yo soy la Jara. ¿Qué pregunta me harías? Oye, qué gran pregunta. Yo realmente no la he investigado tanto. Bueno, yo creo que la pregunta más básica sería ¿qué cambio puede generar usted en Chile cuando viene de este gobierno que además tiene una popularidad tan baja? ¿Cómo usted me puede venir a convencer a mí que usted representa el cambio cuando está abrazado con todas estas personas? Y en segundo lugar, ya como venezolano, le doy otra oportunidad de que se refiera en términos distintos a la tiranía de Castro y a la tiranía
de Nicolás Maduro. Tiene acá, creo que son 800.000 venezolanos, ¿no? De los que se saben en Chile. ¿Cómo usted va a decir que, bueno, ellos huyeron de ese país porque estaban en una democracia extraña? ¿Va a rectificar esas palabras? Serían mis dos preguntas. Ya, está muy bien. ¿Tú sabes cómo les dicen desde la extrema izquierda a quienes han sido desplazados forzadamente por los regímenes del hambre? Les dicen los inmigrantes económicos. No es que lo que quieren es lucrar, quieren lucrar y por eso emigran. Porque en un régimen tan maravilloso y paradisiaco como el que imponen sus tiranías comunistas, como todos son iguales, y entonces todos tienen suficiente, pero no tienen tanto como algunos por su apetito e instinto del lucro quisieran tener, y por eso emigran. Ah, ya son los inmigrantes. No, les voy a cambiar el término. Llámenlos en vez de económicos codiciosos, avaros. Claro, Usen un claro. término un poco más dañino. No, aquí los Sí. estoy ayudando ya que les gusta eso. Qué asco, de verdad, no sabía eso, Vanessa. Y bueno, qué asco y qué indignación. Unas personas que ni siquiera estaban comiendo. Váyanse a la peor crisis que hubo justamente en el 2016 y 2017, que perdieron en promedio a los venezolanos 30 libras al año. En que esos 2 años, o sea, 30 y 30. Ah, y entonces son inmigrantes económicos, de verdad que qué asco, Vanessa. Y bueno, ya para ir finalizando, yo quiero que justamente toquemos un poquito el tema de la batalla cultural, porque fíjate que te hice mención, ¿no?, en el tema de Estados Unidos, cómo pretenden atacarlo acá. Ese globalismo, ese famoso globalismo que, bueno, tiene medios, recursos y prácticamente una estructura muy grande y muy superior a la que tenemos de este lado. ¿Qué tanta influencia está teniendo actualmente Chile? Yo sé que tú has hablado de el tema, por ejemplo, de la ONU, de cómo impone ciertas cuestiones, pero en estos momentos la gente ya ha procesado un poco más la existencia de ese globalismo y qué tanta influencia pueden tener. Yo te diría que la derecha, que somos los nacional libertarios y parte importante republicanos, está consciente, me imagino que los social cristianos también. No conozco tanto la realidad de ese partido, por eso, porque yo en general estoy bastante... Yo soy una ermitaña, una filósofa que no debería estar hablando de estos temas, ¿ya? Pero sí, la gente está cada vez más consciente que la soberanía nacional está bajo ataque, pero es un proceso increciendo de toma de conciencia. ¿Sí? Yo no sé cuál es el punto entre el mínimo y el máximo, nuevamente, no claro. La tengo clara, como que esas agujas todavía hay que terminar de, mira, solamente ver el lanzamiento de lo que fue la candidatura de Johannes como ahora a la presidencia, lleno de banderas chilenas y cómo la gente cantaba su himno nacional y había un patriotismo muy bonito, el buen patriotismo, el patriotismo sano, por supuesto, nadie está hablando de la versión desquiciada, ¿no?, del patriotismo, y uno lo ve, el amor por Chile, en lo que fue el rechazo del mamarracho, el primer proyecto de nueva constitución, ahí lo vio muy claramente también, ahí había un elemento de mucho amor por su país, que en parte se produjo porque sodomizaron la bandera, la gente de la extrema izquierda hizo un acto de artístico en que la bandera chilena bueno, no sé si tú sabías eso. ¿No sabías? Ya, eso fue un quiebre con los chilenos. Ellos hicieron al fin un acto por el apruebo, ¿ya? La izquierda. Ajá. ¿Ya? Y en ese acto se sacaron la bandera del trasero. Ah, no sabía. Y eso generó una reacción ciudadana de repudio que en parte explica el resultado del rechazo del 62%. Claro. O sea, ahí hubo algo que le tocaron una fibra a la gente que se pasaron demasiado. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, que poco a poco está siendo como más consciente. La gente en el lanzamiento gritaba fuera la ONU, fuera la Agenda 2030. Wow. O sea, yo también he dado muchas charlas sobre eso, las sigo dando. El trabajo de hormiga que se hace con 50 personas allá, acá, recorriendo Chile, lo vamos haciendo, digamos. Así es que tienen siempre mucha influencia. No cabe duda que Jara es la candidata de la casta y que en parte, como yo lo digo en mi columna, de Jara la regalona de la casta, bueno, hoy día parte importante de la casta está involucrada con China en términos de negocio. No tengo problema con China como socio comercial, esa es una realidad, es un hecho, claro. Y no se trata de pelearse con China por eso, pero sí que los chinos hayan ido con su embajador
a la celebración del aniversario 113 del Partido Comunista Chileno. Hayan puesto su embajador, así como también lo hizo Cuba, creo que Nicaragua, Vietnam, y no me acuerdo el resto de los países, pero los chinos estaban ahí y me parece inaceptable. Y luego hay gente de la derecha chilena tradicional, que es la que dirige como Iván Moreira en la bancada china, ya dentro de lo que es el Congreso. Entonces hay unos cruces ahí muy importantes y tú sabes que la ONU al final está manejada por los chinos, eso es así, la OMS, todos son cargos al final designados a dedo prácticamente por los chinos, es una locura. Y entonces yo creo que Jara es la Agenda 2030 encarnada en esta candidatura comunista que finalmente va a alinearse con los principios socialistas que se nos intentan imponer desde la ONU y los organismos internacionales. Bueno, sumamente importante eso y ojalá, Vanessa, continuemos hablando para mejores noticias, como siempre hemos dicho, y que eventualmente ya yo hable, no con Vanessa Kaiser, la filósofa, que evidentemente esos son tus títulos más importantes, pero quién sabe si hasta con algún nexo sanguíneo con el presidente de Chile, pues ya que gane las elecciones a finales de año. De verdad que te agradezco mucho, Vanessa, por haberme acompañado en Giro a la Derecha, como siempre. Un abrazo, Esteban, que estés muy bien y cariños a todo tu público telepensante. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, era Vanessa Kaiser, PhD en Filosofía y Ciencias Políticas, comentándonos sobre las realidades que se viven en Chile a nivel político. Hablamos acá de encuestas, de batalla cultural y de muchos otros temas sumamente importantes. Y acá el compromiso, como siempre, de llevar o de ponerle la lupa a ese país que es tan importante y que, bueno, tiene esta lucha constante entre la extrema izquierda y el globalismo y, por supuesto, los patriotas. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.